Muy bien, queridos. En la clase de hoy día, que es la clase número 3 del electivo, vamos a trabajar la escritura de un ensayo argumentativo, ¿ya? Vamos a comenzar a planificar nuestro texto para que posteriormente podamos realizar una interpretación de las películas Largo Viaje o El Chacal de Nahual Toro. Todo va a depender de la película que usted haya escogido. Para eso, tenemos que recordar primero cuáles son los pasos o las fases de escritura, y aquí le voy a pedir a, al Juan Pablo Romero. Juan Pablo, ¿estás ahí, Juan Aquí Pablo? estoy, Miss. Muy bien. Juan Pablo, ¿cuáles son las fases de escritura o qué es lo que hace usted al momento de escribir? ¿Cuáles son los pasos que Primero me teníamos que tengo que seguir? imaginar, Ya, yo primero me imagino la tesis, como que tengo que pensar una tesis, ya. Como pensar en hago el una tema, ¿cierto? introducción donde Ya. meto la tesis, Ujú. doy argumentos, bases, para Perfecto. terminar con una conclusión que tenga que ver con mi tesis, Ya, ahí tú ya... refutándola o Ujú. negándola. Perfecto, ahí tú ya estás dando parte de la estructura del ensayo. En este caso, cuando hablamos de las fases de escritura, hablamos de estos 4 pasos que tenemos que seguir al momento de querer escribir, ¿cierto? Primero, como decías tú, Juan Pablo, pensamos en una idea, ¿cierto? En una tesis que puede ser o una idea de un texto literario, si es que yo quisiera escribir un texto literario. Y lo otro que tengo que hacer en la etapa de acceso al conocimiento es buscar información, es decir, investigar. En este caso, lo que yo les solicité a ustedes es que para la clase de hoy día ya hayan visto las películas o de El Chacal de Nahual Toro o de Largo Viaje, ya que esa sería como nuestra etapa de acceso al conocimiento. Hoy día, además, vamos a reconocer las características del género ensayo, que es el texto que ustedes van a tener que escribir, para que tengan absolutamente claro cuáles son las características genéricas de este género discursivo, valga la redundancia, para que puedan planificar el texto o la interpretación que ustedes van a escribir sobre la obra escogida. ¿Ya? Después viene una planificación, que es donde yo estructuro las ideas, ¿cierto? Lo que decías tú, Juan Pablo, pensar en cuál va a ser mi tesis, cuáles van a ser los argumentos y la posible conclusión o hipótesis que yo voy a defender. Después tenemos la escritura de este, que lo vamos a realizar durante la próxima semana. Ustedes, bueno, en realidad lo van a realizar en sus casas o con su grupo. Y después tenemos la revisión y la reescritura. La idea es que en la clase del día 22 nosotros podamos tener ya nuestro primer borrador terminado y que ustedes revisen según la pauta qué es lo que les falta a su texto, cómo lo pueden mejorar, ¿cierto? Revisar también si hay algunas faltas ortográficas o de coherencia que se puedan mejorar. Por eso ese proceso se llama de revisión y reescritura, el cual es muy importante, chiquillos, porque es un proceso metacognitivo donde yo pongo en juego todos los conocimientos que tengo sobre escritura, sobre el concepto que quiero trabajar dentro de mi texto, ¿ya? Así que esto es una habilidad superior que es la que queremos llegar a trabajar. Después, entonces, para poder empezar con este proyecto, tenemos que plantearnos una interrogante. ¿Cuál es la respuesta que va a tener que dar nuestro ensayo? En este caso, lo que yo les voy a preguntar es una pregunta bastante amplia, va a haber múltiples hipótesis que ustedes van a poder plantear, porque tiene que ver justamente con la visión identitaria que se manifiesta en el film escogido, es decir, en la película que ustedes escogieron. ¿Qué tipo de identidad cree que se presenta dentro del relato? ¿Ya? Identidad chilena, por supuesto. ¿Y qué finalidad tiene la presentación de este público o de estos personajes? ¿Ya? Si ustedes se fijan, ambas películas estaban enfocadas en un sector más marginal. Por lo tanto, deben pensar o realizar una hipótesis, perdón, sobre cuál es la finalidad que tiene el representar en el cine a estos personajes que no son propios de nuestra identidad oficial, sino que responden más que nada a una identidad más marginada, ¿ya? Esa es la finalidad del ensayo, es responder esta pregunta. ¿Cuál es la identidad que se manifiestan en las películas? ¿Ya? ¿A qué tipo de sector representa? ¿Y por qué creen que se representa a este sector dentro de la obra escogida? ¿Ya? Eso netamente. ¿Alguna duda con respecto a la pregunta? ¿Se comprende? Sí, Miss. ¿Sí? Ya, súper. Entonces podemos seguir avanzando. Para responder esta pregunta, entonces, nosotros dijimos que íbamos a construir un ensayo.
Y para eso tenemos que saber qué es un ensayo, ¿ya? Lo primero que tenemos que pensar o decir sobre esto es que el ensayo corresponde a un texto reflexivo, ¿ya? Cuyo propósito es manifestar un punto de vista o una hipótesis, ¿cierto? Dar como una idea, una tesis, con respecto a un tema específico. En este caso, el tema específico está puesto en la pregunta, ¿cierto? La visión identitaria que se manifiesta en las películas y cuál es la finalidad que tiene mostrar a esos personajes, a esa identidad en la pantalla grande. En este caso, lo que tenemos que decir es que el ensayo, chiquillos, es un texto un poquito más libre. No es, si bien es un texto argumentativo, no va a ser un texto argumentativo tan estructurado porque está en la línea entre un texto no literario y uno literario. ¿Qué quiere decir esto? Es que en la construcción de su argumentación, ustedes van a poder utilizar una mayor cantidad de argumentos emotivos, ¿cierto? Para tratar de convencer con respecto a la postura que ustedes tienen, a la hipótesis que van a defender. Es un texto mucho más libre a comparación del debate, que es lo que están haciendo en el común, ¿ya? Porque aquí pueden expresarse más con respecto a la construcción literaria o a la representación de los personajes que quieren hacer, porque aquí básicamente va a ser una interpretación. ¿Cuáles son las características del ensayo? Lo primero que tenemos que decir es que es un texto de carácter acotado, ¿cierto? Es un texto donde el autor pretende no ser tan exhaustivo en su argumentación, sino más que nada plantearla como a modo de opinión, ¿cierto? Si bien tiene que tener argumentos sólidos, es decir, ejemplos, ¿verdad? Puede utilizar también algunos estudios que se hayan hecho con respecto al tema, no es obligatorio, sí, hacerlo. Aquí sí se puede utilizar mucho el argumento de la anécdota. De hecho, ustedes en el film van a observar, o observaron, mejor dicho, situaciones, ¿ya? Que son en las que participan estos personajes, o también la construcción psicológica que se hace de esos personajes, que también ayudan a justificar mucho la posición en la cual ellos están. Por lo tanto, pueden utilizar todas esas herramientas para respaldar su postura sin la necesidad de tener un ensayo o un estudio de peso detrás, ¿ya? Como les dije, tiene un carácter reflexivo porque lo que se propone básicamente es poder defender una hipótesis, pero que va a defender una reflexión previa con respecto a una situación, ¿ya? Después tenemos el carácter confesional, que en este caso lo tomamos acá porque es uno de los caracteres que se aborda en lengua y literatura, pero no necesariamente va a entrar en este ensayo, ¿ya? Las características confesionales representan más que nada la expresión de sentimientos que uno tiene con respecto a un tema o impresiones personales o también la visión de mundo. Ya aquí tiene que ver básicamente con los recursos emotivos, chiquillos. También tiene una intención dialogal, es decir, no trata de imponerse al lector, sino básicamente lo que le propone al lector es realizar una reflexión con respecto a este tema. Hay una libertad en cuanto a la formalidad también. ¿Por qué? Porque no se le exige algún tipo de cita, por ejemplo, académica en específico, como la que nosotros utilizamos de manera eventual, que es la APA, sino más que nada hacer referencias generales a los textos que ustedes van a utilizar como respaldo. Y hay una preocupación seria por el estilo, y aquí es donde entramos directamente al género literario, la forma en la cual se escriben las ideas, ¿ya? Aquí no se utiliza un lenguaje tan literal, se puede hacer uso de metáforas dentro del relato o de distintas figuras retóricas que ustedes quisieran utilizar para construir su argumentación y tratar de convencer a través de esto. Esto suena complejo y bastante ambiguo, pero si lo llevamos a la realidad, la estructura del ensayo queda en esto, chiquillos. Como todo texto, el ensayo tiene inicio, desarrollo y cierre, ¿cierto? O conclusión. Y en este caso, en la introducción, lo que se hace básicamente es la presentación del tema. En este caso, pueden poner ustedes la interrogante que tratan de responder o directamente la hipótesis. Y también explican cómo van a responder esa hipótesis, ya en el desarrollo de la argumentación. Después tenemos el desarrollo, donde ustedes definen conceptos claves que pueden ser parte de la argumentación. Por ejemplo, podrían hablar de qué entendemos por identidad, o también podemos hablar del contexto sociocultural de la década del 60, que es lo que se muestra en ambas películas.
Bueno, hay varias cosas o conceptos que podrían trabajar, pero va a depender mucho de la interpretación que ustedes tengan de la obra. También se da una descripción de casos concretos que sirven para ejemplificar. Esto es lo que yo les decía antes en cuanto a la construcción de la argumentación. Cuando ustedes van a dar un argumento, lo pueden respaldar con los casos concretos que están observando en la película. Después tenemos argumentos relacionados con los conceptos y casos descritos, datos, cifras, hechos históricos que respaldan los argumentos. Ojo que acá esto es opcional, no es necesario que estén todos, por supuesto. Argumentos emotivos también que ustedes pueden utilizar o recursos persuasivos. Y inclusión de opiniones opuestas o contraargumentos. Recuerden que cuando nosotros trabajamos argumentación vimos los textos dialécticos. Y los textos dialécticos básicamente lo que hacía era proponer una hipótesis principal, después daba un argumento, un contraargumento, y así iba descartando cierto argumento en contra de la hipótesis para después reafirmarla, ¿ya? Es decir, ustedes dentro de su argumentación pueden poner contraargumentos, pero en respuesta a la hipótesis final que quieren defender, ¿ya? Tenemos una refutación, perdón, de los argumentos, que son los contraargumentos que mencionábamos antes, siempre y cuando ustedes quieran construir un ensayo dialéctico, que no creo que sea el caso de todos. Y finalmente tenemos la conclusión, donde se puede presentar uno o más de los siguientes elementos, como por ejemplo, la confirmación de la hipótesis, ¿cierto? Es decir, volver a replantear la hipótesis, quizás con otras palabras, reafirmándose o apoyándose en los argumentos anteriores. También podrían hacer una pregunta retórica, ¿cierto? Que invita a la reflexión sobre el tema y que esté apoyando, por supuesto, la hipótesis que ustedes plantean. O tener un comentario personal que invita, al lector a examinar el tema, ya a revisarlo. La idea del ensayo, como les dije antes, es proponer una reflexión con respecto a un tema determinado. En este caso, es proponer la reflexión en torno a las temáticas que buscan abordar estas películas, temáticas que tienen que ver con la identidad del Chile de la década del 60, ¿ya? Que eso es como lo principal. Entonces, queridos, en base a esta estructura, nosotros vamos a trabajar hoy día en nuestra planificación. Para eso, vamos a hacer una actividad grupal, dividida en los grupos, por supuesto, que ustedes inscribieron. Aquí yo les voy a mostrar la tabla que tengo registrada. Y para eso, lo que vamos a hacer entonces, vamos a hacer una actividad de análisis de la obra y planificación del ensayo. Esas dos cosas van a tener que preparar hoy día. En este caso, lo primero que tienen que hacer antes de contestar esas preguntas, van a abrir un documento en Google Docs, ¿ya? Y lo van a compartir con sus compañeros, más el correo que aquí aparece, estudiante.palmaresloscóndores@gmail.com. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a ver qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando, si respondieron o no cada una de las preguntas, y vamos a marcar los registros de proceso, ¿ya? Una vez que ustedes comparten este documento, van a comenzar a responder estas preguntas. Una parte de análisis y la otra de planificación. La primera pregunta responde al análisis de los personajes, ¿ya? Es cuáles son los personajes principales de la película, ¿cierto? Film, y qué conflicto enfrenta, ¿ya? Conflicto, problema principal que tiene este personaje. En la 2 deben responder qué personajes son los que más destacan en la película y caracterizarlos por sus características físicas, psicológicas y trato que reciben de su entorno. Después tenemos cuál es el espacio que se representa, características socioculturales, físicas y psicológicas. La función de estas preguntas, chiquillos, tiene que ustedes puedan identificar básicamente cuál es la identidad, ¿cierto? O los rasgos identitarios que se pueden apreciar del Chile de la década de los 60 en la película. Si ustedes se fijan, aquí netamente se les está preguntando por las características de los personajes, del espacio en los cuales habitan y los problemas que enfrentan, ¿ya? De esa manera nosotros podemos reconocer características generales, relacionar características entre ellos y pensar en cuál es la finalidad que tiene el director de mostrar estos personajes y ese tipo de conflictos. Es decir, qué es lo que quiere lograr en el espectador con mostrar esa realidad. Después que hacemos este análisis, nosotros vamos a pasar a la planificación.
Y recuerden que la idea del ensayo es responder esta pregunta: ¿cuál es la visión identitaria que se manifiesta en el film escogido y qué finalidad, perdón, qué finalidad tiene su presentación? ¿Ya? La hipótesis es la respuesta a esta pregunta, es decir, su tesis va a ser la respuesta a la pregunta señalada, ¿ya? Una vez que ustedes piensan en la posible respuesta, obviamente discutiendo con sus compañeros, van a pensar en 3 argumentos, ya que puedan observar obviamente la película, que estén respaldando estas posturas. Y esa va a ser nuestra planificación y con eso vamos a comenzar a escribir nuestro ensayo la próxima semana. ¿De acuerdo? Queridos, ¿dudas hasta aquí con respecto a lo que van a hacer ahora? ¿Dudas? Ninguna. Ya. Chiquillos, entonces la idea de la clase es que ustedes puedan trabajar en esto y que el registro ya quede listo hoy día para que no tengan que subir ninguna actividad extra a la plataforma, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a separar en los grupos y lo primero que van a hacer es compartirme un Google Docs con la palabra ensayo, los apellidos de ustedes para yo ya dejarlos registrados y poder ir viendo sus avances. Nos vamos a separar en los grupos y vamos a volver en... ¿Qué hora es? En 20 minutos, ¿ya? Volvemos en 20 minutos a la clase para hacer nuestro cierre. Muy bien, vamos a pausar entonces la... Ya chicos, ahora que terminaron su reunión, ¿cierto? Recibí los documentos de todos para que no se preocupe. De hecho, ahí les fui colocando las preguntas, ¿cierto? Alentándolo a que siguieran escribiendo. Me parece que la mayoría respondió súper bien su trabajo. Algunos lograron completar completo lo que se les pidió, ya que son estas 2 etapas, una de análisis y la otra de planificación. Hay unos grupos que iban un poco más lento, pero no se preocupen porque igual tienen el registro. Lo importante es que ustedes vayan avanzando a su ritmo, ¿ya? Para poder cerrar la clase, mis queridos, tenemos que recordar la estructura del ensayo, que es el texto que ustedes van a construir, que tiene que ver con esto, ¿cierto? Tenemos que tener una introducción donde se va a presentar el tema y la hipótesis que yo voy a construir, que debe responder la pregunta que planteamos en el documento, en el Google Docs, perdón, que tiene que ver con cuál es la identidad que se manifiesta en la película que ustedes escogieron. La mayoría escogió El Chacal de Nahuel Toro, así que nos vamos a quedar con esa película. Y cuál es la finalidad, ¿cierto?, que tiene el director con respecto a mostrar esa identidad. Ustedes tienen que plantear una hipótesis con respecto a eso, ¿ya? Después tenemos los argumentos que ya la mayoría también empezó a definirlos. 3 argumentos en este caso yo les pedí para que pudieran apoyar su escena. ¿Cómo van a respaldar eso? Básicamente utilizando los hechos que ven en el texto. Hay algunos que quedaron bastante consternados por la película porque tenía algunos elementos contradictorios. Eso, si lo quieren utilizar, lo pueden hacer, pero recuerden que su hipótesis tiene que estar enfocada a eso, en la contradicción que representa el ser humano o las leyes, ¿cierto?, con respecto a la sentencia de algunos sujetos, que es lo que planteaba por ahí un grupo. Y finalmente tenemos la conclusión, que puede presentarse, ¿cierto?, de estas 3 maneras: en la confirmación de la hipótesis, ¿cierto?, una pregunta retórica, comentario personal, ¿cierto?, que invita al lector a examinar el tema o a reflexionar sobre el tema. Eso es libre, ustedes pueden escoger cualquiera. La próxima clase, mis queridos, vamos a tener que tener ya terminado nuestro primer borrador. Para eso van a tener esta semana, la próxima no hay clase online, recuerden, sino que ahí ustedes necesariamente van a trabajar en el borrador, en el primer borrador. Yo probablemente les voy a dar algunas instrucciones generales sobre cómo trabajar en su primer borrador, con la pauta que va a tener este ensayo para que se puedan guiar con eso. Y lo que es importante es que el primer borrador esté escrito en el mismo Google Docs que me compartieron, ¿ya? Con esa herramienta ustedes pueden trabajar en línea de manera grupal y así ir avanzando en su texto sin la necesidad, ¿cierto?, de que estén separándose los trabajos, ¿ya? Porque es súper importante que ustedes puedan ver qué es lo que está haciendo el otro, ¿ya? Eso es como fundamental. Y eso, queridos, ¿alguna duda con respecto a lo que estamos haciendo? ¿Dudas, consultas? No, Miss, está todo ¿No? claro. ¿Está todo claro como el agua? Muy bien, queridos. Entonces, si no tenemos más dudas, nos despedimos hasta la semana subsiguiente. No se le olvide que deben avanzar de todas maneras en su primer borrador para que comencemos con nuestra revisión.
Así que nos despedimos. Chao, chao, que estén bien. Chao, mis cuídense. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Chao.